would argue that it's a national security problem that these Ivy League colleges are turning out people who fundamentally hate Western civilization. And that's the fundamental question, right? These universities churning out people who hate Western civilization. Once the great universities of the West were cathedrals of the mind, born from the Christian conviction that truth exists and is worth pursuing. The medieval university was built on a theological foundation anchored in the belief that reason and revelation were not at odds but intertwined. And to be educated meant to be formed intellectually, morally, and also spiritually. Oxford, Harvard, and Yale did not just teach, they catechized. Their mission wasn't job training or activist grooming. It was the cultivation of wisdom and the search for truth grounded in the dignity of man made in the image of God. But that vision has collapsed. Today's universities are no longer centers of truth, but fortresses of ideology. Post-structuralist thought hollowed out the curriculum, replacing beauty and order with critique and deconstruction. Objective truth became a colonial artifact, logic a tool of oppression. The humanities were gutted and replaced with grievance studies. Queríamos empezar con este video de la mujer que reemplazó a Don Bongino en su podcast, uno de los más famosos en Estados Unidos, en el que habla sobre las universidades, su origen como instituciones de evangelización realmente, y la crisis en la que se encuentran hoy en día precisamente por haber renunciado a su origen. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Rami, muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, qué alegría verte, qué bueno que estemos nuevamente hablando de estos temas, un tema que me apasiona a mí porque lo viví de primera mano en la Universidad de los Andes. Cuéntanos. Claro, pero yo también lo viví, digamos que, y me toca y me llega muy al alma, porque toda mi vida fui académico universitario, profesor universitario, e hice mi carrera, la mejor momentos de mi vida en la universidad. Por eso es un tema que me toca tanto. Te propongo que arranquemos este video que acabamos de ver. Es extraordinario porque hace una síntesis un poco de a dónde han llegado y a dónde han caído, al pozo en el que han caído las universidades. Y era un tema que venía pendiente de nuestras charlas anteriores. Hablemos ya de entrada, Rami, digamos, sobre lo que tú y yo entendemos por lo que está pasando, por las características de las universidades. Te cedo la palabra para que nos des la primera. Así es, y es que la tesis que queremos explicar el día de hoy es que las universidades han dejado de ser centros de investigación, de aprendizaje, de búsqueda de la verdad, para volverse negocios y negociantes. Y entonces les voy a dar la primera razón para este análisis, y es que pasamos de un concepto de universidad a uno de uniformidad. Resulta que cuando yo estaba estudiando en la Universidad de los Andes, hacia el año 93 al 98, a finales como en el 97, fue elegido rector un exministro de Hacienda de Colombia que se llama Rudolf Holmes. Él, con un criterio muy empresarial, se dio cuenta de que la idea principal de su gestión iba a ser acreditar a la Universidad de los Andes a nivel internacional. Con eso, lo que iba a lograr la Universidad de los Andes era medirse de tú a tú con universidades como Yale, Harvard, Columbia y todas las universidades del mundo y saber cuál era el grado de calidad de la educación que se estaba impartiendo en los Andes. Pues resulta que en esa época había dos modelos, uno cualitativo y uno cuantitativo. Holmes escogió el cuantitativo, que era el que imperaba en Estados Unidos y se iba extendiendo por toda Latinoamérica, que consiste en tener unos indicadores que miden globalmente a todas las universidades. Por decir algo, uno de los indicadores era el número de PhDs en la planta de profesores en relación con el número de alumnos. Es decir, si había un PhD por cada 10 alumnos, esa universidad tenía una mejor calidad que otra en donde hubiera un PhD por cada 100 alumnos. Y así se tenían otros indicadores, como por ejemplo el número de computadores por números de estudiantes, el número de libros en las bibliotecas por estudiantes,
el número de profesores de tiempo completo, de profesores de cátedra, el número de líneas de investigación, las horas dictadas, bueno, una serie de indicadores que de alguna manera estandarizaban a la universidad con todas las otras universidades del mundo. Sucedió una cosa muy particular en la Facultad de Derecho de los Andes, y es que no había un número adecuado de PhDs por estudiante. Y la razón era muy sencilla, y es que en Colombia, y todavía aún sigue siendo cierto, no vale la pena para un abogado estudiar un PhD, un doctorado. ¿Por qué? Porque es que un doctorado no le da al estudiante o al profesional una real posibilidad de aumentar sus ingresos considerablemente. Y en esa época los únicos que ofrecían PhDs en Derecho eran las universidades extranjeras, principalmente en Estados Unidos. Por lo tanto, no era rentable para un estudiante colombiano hacer un PhD en Derecho. Por el contrario, los mejores profesores que teníamos en esa época eran profesores que llevaban toda su vida ejerciendo el derecho, o como consultores, o como abogados litigantes, o como magistrados. De hecho, los mejores profesores de mi época, y seguramente de la tuya, Gabriel, eran profesores que tenían a su haber cantidades de cargos honrosos, ministerios, asesorías, cancillerías. Bueno, eran personas que habían ocupado en su vida profesional unos cargos muy importantes que les daban la experiencia necesaria para transmitir un conocimiento que sin duda no lo iban a encontrar ni en Harvard, ni en Yale, ni en Columbia, porque en esas universidades no les iban a enseñar lo que se estaba practicando en el derecho aquí en Colombia. Pues bien, al suceder que Holmes empezó a hacer la acreditación, lo que empezó a suceder es que empezaron a buscar alumnos de la Facultad de Derecho que tuvieran inclinación hacia la investigación. En realidad eran, en unos buenos casos, alumnos que no habían podido entrar a las firmas de abogados, porque en mi época uno salía de los Andes y si era buen estudiante salía a las firmas de abogados más prestantes. En esa época, Brigario Urrutia, Pose Herrera, bueno, había una serie de oficinas de abogados donde uno quería salir directamente a ejercer el derecho. Había otros alumnos que por diferentes circunstancias no accedían a esa dinámica y se quedaban de profesores, asistentes, de tutores, de investigadores en la facultad. Entonces empezaron a coger a esos estudiantes y los empezaron a promover gratuitamente a hacer maestrías y doctorados en las universidades de Estados Unidos, y invirtieron muchísimos recursos. O sea, esto fue un grupo más o menos de 50 estudiantes, recuerdo yo, que terminaron haciendo maestrías y PhDs en Harvard y en Yale y en Columbia. Resultó que en ese momento, en esas universidades, ya el wokeism estaba bastante penetrado, y entonces estos muchachos que venían de estudiar, no sé, el derecho laboral colombiano, el derecho constitucional colombiano que recién se estaba aclimatando por la Constitución del 91, la tutela, todo esto, a entrar a unas clases donde los debates principales tenían que ver con la ideología de género, con la desigualdad, con la deconstrucción, con la forma en que los jueces podían hacer interpretación libre de la Constitución de acuerdo a las circunstancias en las que vivían. Y estas personas pues duraron ahí, no sé, 2, 5 años los que terminaron sus doctorados, y regresaron a Colombia un poco, digamos, con una visión completamente distinta de la realidad, porque venían de haber estudiado durante 5 años en profundidad unos problemas que no eran los problemas de Colombia. Yo recuerdo que por esa época yo también estaba trabajando temas de aborto, y yo decía con mucha claridad que el aborto en Colombia nunca iba a ser legalizado, porque efectivamente… Lo decías con tristeza, digamos, pues en esa época. Con un poco de soberbia. Claro. Lo decía en esa época porque yo en esa época estaban invitándome a participar en una organización mundial de jóvenes pro vida.
Y yo les decía, no, es que ese es el problema del aborto, es un problema de ricos, porque es que en Colombia todavía tenemos que resolver el problema, primero, de la violencia guerrillera, segundo, de la educación, tercero, de la pobreza. O sea, había unos problemas mucho más apremiantes que esos, y mucho más el tema de ideología de género estaba pues totalmente descartado. Pero llegaron estos profesores con esos problemas que habían durado 5 años escribiendo sobre esos temas y empiezan a tomar a los estudiantes, sobre todo los de primeros semestres, y les empiezan a poner ensayos y a trabajar en esos temas. Inclusive lo que sucedió fue que con la muerte de 2 profesores muy importantes de la facultad, Ciro Angarita Barón y el profesor bueno, ahorita no lo recuerdo, pero también muy importante. A partir de la muerte de ellos cambió el pensum. Era un romanista el segundo. Sí, el romanista, ay, ¿cómo Sí, se me va a olvidar? también. Álvarez Correa, Álvarez Correa. el profesor Álvarez Correa. Los dos murieron en el lapso de una semana, uno detrás del otro, y ellos eran los que habían de alguna manera frenado ese cambio en el currículum y una vez muertos, pues entonces llegan estos profesores con sus títulos de PhDs y empiezan a decir, no, aquí lo que hay que estudiar no es derecho, no son las normas, sino la argumentación. Y eso causó un profundo daño al estudio del derecho en la Universidad de los Andes, porque pasamos de ser una universidad que se destacaba por el conocimiento técnico, sobre todo de temas de derecho económico, para pasar a un conocimiento ambiguo del arte de la retórica, del arte de la argumentación. Entonces ya no se llegaba a la solución de un caso, sino se prefería era la exposición que el estudiante hacía sobre ese caso. Y se metieron con una cosa que se llama el PBL, que es el Problem Based Learning, que era una estrategia de educación diseñada en Harvard, que era que le ponían a uno un caso y sobre ese caso entonces uno tenía unas discusiones en clase y al final cada uno sacaba su conclusión a partir de los aportes de los demás estudiantes. Imagínate la crisis que generó eso, porque venían unos profesores contando unas historias y unas narrativas que eran totalmente ajenas a nuestra realidad y a nuestro ordenamiento jurídico, y los ponían a los estudiantes a investigar libremente sobre esas narrativas, a exponer sus apreciaciones en clase y nunca se llegaba a una conclusión en derecho, sino que simplemente en el ejercicio del debate y del discurso público, entonces se pretendía que los estudiantes llegaran a sus propias conclusiones. ¿Eso en qué derivó? En que la Universidad de los Andes empezó a producir unos egresados que solo sabían de sentencias de la Corte Constitucional, pero nada de derecho civil, ni derecho comercial, ni derecho laboral, ni ninguna de las especialidades del derecho. Yo recuerdo cuando trabajaba en firmas de abogados, yo estaba en temas de derecho corporativo y les preguntaban cuántos tipos de sociedades hay en Colombia y no sabían. Ni siquiera eso sabía, porque inclusive hubo una época en que la materia de sociedades era electiva dentro del pensum de los Andes. Okay. Impresionante. ¿Eso qué quiso decir? Que entonces llegaban estos muchachos a ejercer el derecho con un conocimiento de nada, porque no conocían la norma, no conocían la jurisprudencia civil, comercial, solo conocían la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de tutela. Entonces, pues no tenían cómo realmente aplicar su conocimiento en el trabajo. Y inclusive durante un buen tiempo hizo mucha crisis esa forma de educación y veía uno que los estudiantes de Derecho de los Andes se dedicaban era a gastronomía y a culinaria y a fotografía y a todas estas cosas porque realmente sus conocimientos no les servían para ejercer el derecho profesionalmente. Y así fue como entonces el proceso de acreditación de la Universidad de los Andes, que la puso al nivel efectivamente y fue reconocida en las primeras acreditaciones como la mejor universidad, la mejor facultad de Derecho y la mejor universidad de toda Latinoamérica. Imagínate lo que eso significaba para el rector, para todos los que estuvieron metidos en ese proceso de acreditación. Pues claro, sacaron pecho y subieron las matrículas, porque lo que sucedió después es que, claro, si era lo mismo estudiar en los Andes o estudiar en una universidad en Estados Unidos, pues porque iba a costar menos estudiar en los Andes. Y el criterio de Homs con ese pensamiento fue subamos las matrículas. Inclusive yo formé parte de la primera revuelta que hubo en su momento en la Universidad de los Andes en contra de un aumento de matrículas.
eso lo contaremos algún otro día, pero fue gracioso porque efectivamente sí subieron entre el 30 y el 70% de un momento a otro, porque el esquema era por declaración de renta y entonces abolieron ese esquema. Y de un momento a otro, pues la Universidad de los Andes se volvió una universidad costosísima, sigue siendo costosísima. Hoy en día para un papá está bien que haga cuentas entre mandar a su hijo a la Universidad de los Andes o mandarla a cualquiera en Estados Unidos, de ese calibre. Rami, pero ya los forman como abogados o todavía siguen siendo argumentativistas. Pues Gabriel, yo creo que este programa de verdad es un alivio porque por primera vez puedo decir en público lo que muchas veces he opinado en privado. Yo creo que siguen saliendo igual. De hecho, para mí hoy en día es casi imposible aspirar a ser profesor de mi facultad, a pesar de que pues, tendría méritos para hacerlo, porque ideológicamente yo no entro en esa universidad ni en esa facultad, mucho menos. Todos los responsables de los descalabros judiciales que discutimos en algún episodio en Colombia a partir de la Corte Constitucional, han sido originados en magistrados auxiliares, en asesores de los magistrados y la mayoría egresados de la Universidad de los Andes. Sí, aunque del externado también hay un par de personajes fatales. Pero mira, yo cuando empezaste a hablar este primer tema, yo pensé que lo ibas a plantear desde otra perspectiva, cosa que esta que planteas es válida también. Yo pensé que ibas a quitarme un punto que yo quisiera tratar, porque yo veo la acreditación, yo la veo como con dos facetas. La acreditación no solamente fue para la Universidad de los Andes, aunque los Andes, digamos, fue de las primeras que se metió en ese tema, fue también una exigencia del Ministerio de Educación, o sea, oficialmente las universidades nos metieron en ese cuento. Y yo veo la acreditación como algo muy positivo, porque sobre todo en esas primeras etapas, por ejemplo, en mi facultad, en mi universidad, nos obligó a repensar lo que nosotros éramos. Y a mí yo recuerdo que el rector de la época me asignó a mí, cosa que me honró mucho, un trabajo, porque había una pregunta digamos, en los elementos de acreditación y era, cuenta el programa con un estatuto epistemológico que los haga diferentes a los demás, cuáles son sus características. Y yo le dije, esto es una pregunta filosófica dificilísima, necesito por lo menos 3 meses para responder eso. No, tranquilo, tomes el tiempo. Y yo me tomo el tiempo y me pongo a leer a los clásicos, y me pongo a leer a los juristas romanos, y a partir de allí voy planteando lo que hoy en día, hasta hoy en día, es lo que se conoce como el estatuto epistemológico del saber jurídico en mi facultad de Derecho, de la que yo soy egresado y donde trabajé todos estos, o trabajé muchos años. Y eso nos permitió modelar un planteamiento bastante humanista de lo que es el derecho y buscando las raíces estructurales. Y ojo, Rami, nos iluminó a todo el cuerpo profesoral sobre que nuestra labor sí nos diferenciaba de otras facultades de derecho, porque considerábamos a la persona como centro, pero al mismo tiempo no veíamos, como veía pronto los Andes y otras facultades, que el profesor tenía que desarrollar unas habilidades técnicas. Para nosotros era mucho más que habilidades. Pero fíjate la diferencia en el sesgo, porque tú estudiaste en una universidad que aún hoy sigue siendo confesional y que aún hoy pues que sigue siendo la que más ajustada estaría en Colombia a la doctrina de la Iglesia Católica, sin ser confesional, tienes razón, pero curiosamente es la única que queda, a pesar de que las confesionales ya no son tan cercanas a la doctrina de la Iglesia. Pero fíjate que sí hay una diferencia en el sesgo, y es que seguramente esa pregunta fue motivada por un deseo sincero del rector de aprovechar esa oportunidad para repensar la universidad y fortalecerla en sus bases. Y por eso tú tuviste la licencia de devolverte hasta los griegos, hasta el origen de la universidad, de cómo se transmite el conocimiento adecuadamente. En los Andes es que el principio era distinto, el principio era el de un ministro de Hacienda, exministro de Hacienda, que quería dejar como legado que había logrado pasar la universidad de un nivel socioeconómico a otro completamente distinto. Entonces, ese sí es el primer argumento, y es que el fenómeno de acreditación, por lo menos en la Universidad de los Andes, pero estoy seguro que en muchas otras más también, y de golpe en la tuya no, por las razones de esencia y de estructura, y también del compromiso educativo del rector que tuviste.
las demás universidades sí no, se utilizaron esto fue como un negocio y lo volvieron un negocio, porque entonces ya lo que había era que contratar no sé cuántos profesores con maestría, no sé cuántos profesores con doctorado, no sé cuántos profesores con publicaciones, y empezó esto a volverse Claro. un esquema de negocio más Claro, que de transmisión claro, del es que para allá conocimiento. iba, para allá iba. Es decir, yo veo una parte muy positiva en la acreditación, por lo menos en la experiencia que yo tuve, porque repito, nos volvió, y sobre todo que los profesores que entraban a estudiar derecho, a enseñar derecho, llámese derecho comercial, llámese derecho civil, derecho constitucional, filosofía del derecho, cualquier rama del derecho, tenían clarísimo que había un fondo común en la enseñanza jurídica. O sea, la razón de ser del derecho la tenían clara dentro de esta perspectiva humanística que dignifica al ser humano y que aporta a la sociedad de una manera muy valiosa. Hay un componente ético en el ejercicio profesional del abogado que nosotros nos lo tuvimos que tomar muy en serio. Nosotros nos hacíamos preguntas como estas. ¿El derecho natural hace parte de la formación del abogado? Y en esto durábamos con unas discusiones extraordinarias que nos enriqueció como cuerpo profesoral y donde efectivamente ya tú te vas no sé si ahora, pero en mi época te encontrabas al profesor de Derecho Comercial haciendo un análisis naturalista de sus instituciones jurídicas, tratando de encontrar ese diálogo que debía existir entre un derecho que a veces está positivizado, pero un derecho que tiene una fundamentación muy clara. En ese sentido es que yo veo que es muy positiva la acreditación, más allá también de que había mucha universidad de garaje que tenía que también elevar su nivel y que no cualquier universidad podía ser ofrecida en la sociedad Pero colombiana como, ahí no, de siguieron, las acuerdo, no, de universidades acuerdo, de acuerdo. de garaje Ahora, siguieron. yo sí veo un lado oscuro del proceso de acreditación, que es mi segunda razón. O sea, tú la primera razón, ya te entendí por dónde la llevas, yo quería era simplemente salvar ese punto y complementarlo con una segunda razón, que es donde yo sí vi que perdimos mucho con ese proceso de acreditación. Ganamos en lo que te digo, pero perdimos mucho en algo que yo llamaría como la pérdida de la intelectualidad o de la misión o de la función académica propiamente dicha del profesor. El profesor se terminó convirtiendo en un funcionario, una especie como de burócrata, como la burocratización del profesor, porque, y entre otras cosas, Rami, fue un momento donde nos volvió a mí, y yo sé que hay muchos profesores también, lo hablábamos con mucha frecuencia, se nos convirtió la vida académica algo harto, algo aburrido, porque ya entonces, en lugar de estar estudiando como siempre lo habías hecho, enseñando, formando alumnos, ya tenías que empezar a cumplir con una serie de criterios que si no los cumplías, entonces la universidad bajaba de puntos y no era acreditada. Y entonces, te pongo el caso, yo participaba de una red muy, muy famosa en Latinoamérica de derecho, de justnaturalistas, y tengo un artículo para publicar en la red de justnaturalistas con un libro colectivo de los más expertos justnaturalistas, y recibo de mi jefe en ese entonces que me dice, no, no lo publiques allí con ellos, públicalo en una revista indexada. Y viene el capítulo de las revistas indexadas. Y si tú no lo metías en una revista indexada, tú no valías nada. Y entonces no podía subir el escalafón, la universidad no tenía tantos puntos. Entonces para uno se convirtió como en un conflicto académico, incluso de conciencia muchas veces. Si yo quiero participar porque el lector mío no va a ser esa revista indexada, que además en esa época eran muy poquitas, esa revista indexada que no me van a leer, mientras que si lo publico en este libro colectivo que no me va a dar puntos, voy a tener un impacto mucho mayor. Fue ese dilema de que teníamos que cumplir además una cantidad de reuniones. Yo recuerdo mi pelea permanente de que otra reunión, y eso era reunión tras reunión, y que apliquemos este modelo. Tú hablabas ahora de uno que trajeron de Harvard, en mi universidad también trajeron 3, 4, 5, y había que llenar formularios, y se empezó uno como a sentir parte como de un gran engranaje de un aparato burocrático, y la parte esencial de la universidad, a pesar de que teníamos los principios supremamente claros, pues se perdió. Entonces ya uno tenía que ya como que duplicarse en el tiempo para ver qué hacía mejor y más eficiente para poder cumplir con su labor académica. Fue una Claro. decisión, fue algo muy triste
que la verdad sea dicha, la conversábamos y mucha gente, pero son las reglas del juego. Es decir, eran las reglas del juego en que nos metieron para poder tener ese nivel de acreditación, pero lastimosamente con ese nivel de acreditación, a pesar de un lado muy bueno que ya lo mencioné, tuvo ese lado muy malo y es que transformó la vida académica de los profesores en una especie o en una suerte de funcionarios, burócratas que tenían que cumplir requisitos. Y ahí veo yo que se pierde mucho del fondo de lo que era una buena universidad. Claro, claro, porque ya vemos cómo se atacó la institución y ahora vimos cómo se atacó al profesor, que es un pilar de la institución, porque al final del día el conocimiento se transmite por el profesor. Yo quiero proponer como tercer argumento el del empobrecimiento del sistema educativo, de la calidad del sistema educativo. ¿Y a qué me refiero con eso? Primero, empieza con los colegios. Yo creo que yo fui de las últimas generaciones, yo me gradué en el 93 del colegio, pero fui de las últimas generaciones que tuvo la fortuna de no estar bajo el sistema de promoción automática en los colegios. Ese sistema llegó unos añitos después. ¿En qué consistió ese sistema? Pues básicamente en que nadie perdía el año y que el éxito de la educación se medía era no por el conocimiento que el colegio transmitía durante 12 años de colegio, sino porque el estudiante hubiera podido entrar y salir del mismo colegio sin ningún traumatismo. ¿Eso qué significó? Pues que ya las notas eran prácticamente un adorno, si en mi época decía uno que 6 es nota, lo demás es lujo, en la siguiente lo que decían era, no, aquí no hay para qué sacar notas, si podemos estar pasando bueno en otro lado. Y ese es de pronto la génesis del vivir sabroso con el que nos tienen últimamente aquí en Colombia, pero efectivamente la promoción automática lo que generó fue una mediocrización absoluta del proceso educativo, porque si al final el estudiante no tenía que repetir ni la materia, ni el año, ni perder el cupo en el colegio por su bajo rendimiento escolar, pues entonces no había ningún punto en ser exigentes en el estudio. Y los profesores que eran exigentes tuvieron que sufrir en carne propia cómo ese nivel de exigencia les tocó disminuirlo, porque ya de nada servía que ellos les exigieran en clase a los alumnos si cuando perdían la materia al final había que promoverlos automáticamente para el siguiente curso. Y eso fue horrible porque entonces entraban a la universidad un grupo de estudiantes que muy limitados, hoy en día es aún peor, en Estados Unidos es gravísima la situación de que hay estudiantes que pasan por toda la educación básica y media y terminan sin saber leer ni sumar, ¿no? Y eso se vio desde ese momento, desde finales de los 90, ya empezaba a verse en las universidades que entraban un grupo de estudiantes pues como muy mediocre. Y no solo muy mediocre, sino muy irreverente y muy engrandecido ante los profesores. ¿Y eso en qué se vio, por ejemplo? En que los pregrados empezaron a disminuir su calidad, ¿sí? Y empezaron a disminuir de una manera, pues, auspiciada porque los estudiantes ya no daban más, digamos, eran estudiantes o son estudiantes que todavía no saben redactar, que no saben leer y tomar apuntes, que no saben sintetizar ideas apropiadamente y profundamente, que no saben citar fuentes, ¿sí? Entonces, pues el profesor que les venía con todo este conocimiento y todo este rigor, pues se encontraba con una piedra, pero además se surgió porque al final del año los profesores tenían que estar sometidos a las encuestas de satisfacción, que eso es ya hablaremos más adelante, y es al final un profesor, yo alcancé a ser profesor durante esa época y era tensionante cuando llegaban las encuestas de los estudiantes, porque si le iba mal a uno lo sacaban de la universidad y no podía volver y lo rajaban los estudiantes. No sé si a ti te pasó algo con Sí. esas encuestas de satisfacción. No, pero más allá de eso, no, a mí me fue muy bien. pero yo sí vi lo mismo que tú viste o que tú estás relatando como profesor. Yo tuve muy buenos estudiantes y yo recuerdo mis buenos estudiantes, digamos, con nombre propio, extraordinarios, pero sí hubo un momento
yo no me atrevería a decir en qué año, pero sí donde uno empezaba a ver que la gente, que los muchachos que entraban del colegio venían menos preparados, había unos que ni sabían leer. Tienes toda la razón. Pues saben leer, pero digo, no tienen una comprensión de lectura adecuada, que hay un componente y un elemento que sí falló, pero yo no veo esto como una crisis de la universidad, sino más bien como un resultado, claro que tú lo mostraste así, como un resultado del muy, sistema. muy Es un general del resultado sistema. sistémico. Y el último punto es que esta proliferación de cursos de posgrado, que en Colombia se denominan especializaciones, pero realmente eso a nivel internacional es una certificación, es lo mismo una especialización que un diplomado en cualquier lugar del mundo, pero en Colombia empezaron a surgir esta idea de las especializaciones y cada vez más entonces había una tensión entre la especialización que costaba más y duraba menos y valía más. ¿Por qué? Porque ya le cobraban era al profesional, no al estudiante. Entonces el profesional ya podía pagar más. Y lo que se dictaba en el pregrado. De hecho, yo alcancé a graduarme viendo materias en el pregrado que valían para la especialización de Derecho Comercial. ¿Sí? Y eso al final lo que terminó es generando una tensión, y yo oí discusiones en el Consejo de Facultades de mi universidad en donde se proponía que la carrera durara en vez de 5 años, 4, de manera que el último año sí se reservaba para las especializaciones, es decir, que el quinto año no era del pregrado, sino era materia de un curso de después del grado, es decir, una especialización ya de graduado, y que por eso entonces con esa ventaja se le podía de alguna manera dar unos mejores ingresos a la universidad y a todo el Sí. sistema universitario. Ahí sin mencionar lo que sucedió ya cuando se volvieron muy famosas las maestrías y los doctorados, y hoy en día puede uno hacer un doctorado en Derecho en Colombia en casi que en todas las universidades con facultad de Derecho. Lo que antes uno decía, no, un doctor en Derecho era una persona que realmente se había dedicado a estudiar el derecho como una ciencia. No a sentarse hoy en día al frente de una pantalla de computador y aprender y al final ser maestro porque se sentó durante muchas horas al frente de una pantalla de computador virtualmente. Eso es ya el cierre de ese punto, y es que el empobrecimiento de la calidad del sistema es un problema sistémico, arranca desde el colegio y se ve impregnado en las universidades. Y en el caso de las universidades, pues lo que decíamos es un tema del bajo nivel de los estudiantes que hace que los profesores tengan que bajar su nivel, pero también una tensión económica de la propia universidad de quitarle contenido al pregrado para poderlo dar en los posgrados. Yo conocí a un profesor que lo quiero mucho, fue un gran amigo, pero él hizo una maestría, escúchame, en 2 meses, en España. Y entonces yo dije, pero en 2 meses es imposible hacer una maestría en 2 meses. Y me metí al programa de una universidad muy reconocida en España. Sí ofrecen 2, 3 meses un título de magíster. Y uno dice, esto es, o sea, ¿hasta dónde ha llegado la mercantilización de las universidades? Las universidades se enfrentan a unos problemas económicos muy serios y cada día son peores. Si nos atenemos a las cifras de la disminución de la población, que tienen alarmado, por ejemplo, a Elon Musk. Cada semana Elon Musk nos muestra la tabla de cómo los países, prácticamente nadie está teniendo hijos. Uno se pone a pensar y a preguntarse, o sea, esta gente, las universidades, ¿de qué van a vivir dentro de unos años? Sí, de las patentes y de muchas otras cosas, pero digamos, el material humano cada vez es como menor. Y sin embargo, yo pienso que uno de los grandes defectos precisamente de las universidades hoy en día es su exagerada preocupación por el dinero, y sobre todo aquí en Estados Unidos. Y esa sería como mi cuarta razón o mi siguiente razón. Aquí lo llaman el famoso endowment, el fondo patrimonial. Todas las universidades aquí cuentan, o la mayoría, con un fondo patrimonial que van creciendo, que no está sometido a impuestos, que tiene una serie de régimen especial, y es como una obsesión financiera que
de alguna manera los ha desplazado en su formación o en su misión formativa. Hay un escándalo reciente que yo creo que tú lo oíste con Harvard. Harvard que está patrocinando, pues primero que Harvard recibe una cantidad de dinero del exterior, de países árabes, creo que es de Qatar donde recibe muchísimo, pero entonces parece que uno de esos países le exige tener una serie como de privilegios con ciertos grupos religiosos musulmanes y una cierta ataque a otros grupos como los judíos. Entonces se ha armado aquí un escándalo brutal y Donald Trump les ha quitado los fondos. Entonces hay una pelea ahí entre los dos y todo eso. Pero bueno, lo cierto es que Harvard cuenta con un endowment, yo leía en estos días que estaba ya en 52 billones de dólares, 52 billones de dólares. Esto es más que la mayoría de países en el mundo, de su GDP, en la mayoría de los países del mundo. Entonces son universidades que acumulan miles de millones de dólares y como tú decías ahora, siguen sin embargo aumentando sus matrículas, porque si uno dijera, bueno, por lo menos baje la matrícula, no. Siguen aumentando las matrículas, pero además siguen administrando ideologías, porque son, y sobre todo Harvard y Yale y Princeton y todas estas universidades de gran renombre, esas universidades perdieron su razón de ser y son centros, como decíamos en alguna oportunidad, de adoctrinamiento. Pero sigamos con este tema de la plata. La otra, que es Yale, que es la que le sigue, tiene 40 billones de dólares. ¿Sabes cuánto tiene la Universidad de Notre Dame, nuestra querida Universidad de Notre Dame? ¿Cuánto? Un endowment de 20 billones de dólares. Eso es demasiado dinero. Y en los últimos 20 años el costo promedio se ha duplicado en todas las universidades o triplicado en algunos casos. Muchas universidades, es muy común aquí en Estados Unidos encontrar universidades que te cobren por año 70, 80 mil dólares, 90 mil dólares, no, sin todavía hablar de los precios del alojamiento o de los servicios extras. En Colombia es un apartamento de 2 habitaciones en un lugar muy bueno. Pues. Exacto. Entonces hay un dicho muy famoso que dice que alguien decía que Harvard tiene más dinero que muchos países, pero cada año cobra más, censura más y forma menos. Fíjate el punto. Son universidades destinadas a producir ideólogos, que es un poco lo que le pasó también a algunas de las universidades colombianas, un poco a la tuya, que de alguna forma ese envío a estas universidades en los Estados Unidos, en la época que tú contabas, lo que hizo fue traer un nuevo derecho a Colombia, porque eso fue lo que hicieron, el nuevo derecho con los clichés retóricos que ya hemos hablado muchas veces y que fue el que prácticamente destruyó la institucionalidad colombiana, primero la contenida en la Constitución, pero la adornó de un lenguaje que no, como que para que no se viera tan feo, porque todas las sentencias que conocemos, que son terriblemente malas, están todas adornadas con un lenguaje para que no se vean, con un lenguaje bonito para que no se vean feas, todo dentro del esquema que tú planteabas de la argumentación, y les enseñan a eso, a argumentar, a plantear las cosas, a cambiar el lenguaje, a modificar los términos, a inventar o a rellenar conceptos y modificarlos, y van poco a poco sacando las nuevas regulaciones que son las que tenemos y conocemos hoy. Es que por eso es que teníamos este capítulo para este momento, después de que hemos hablado de las ideologías y de cómo esas ideologías se institucionalizan. El rol del sistema educativo pues es impresionante. Y ahí hemos dado 4 razones, habría más. Estas son las que quisiéramos resultar. Yo a modo de conclusión de esta primera parte del programa, quisiera simplemente resaltar lo siguiente, y es que todo este fenómeno generó una pérdida de la pluralidad en el debate universitario. La universidad dejó de ser universal para volverse uniforme. Y entonces esa pérdida de pluralidad obliga, y he conocido de primera mano, el drama de muchos estudiantes que sus creencias religiosas no son bienvenidas en la universidad. Y entonces alumnos de medicina en universidades pontificias en Bogotá, en clase de cualquier cosa, tienen que asumir posturas favoreciendo el aborto, a pesar de que va claramente en contra de su convicción religiosa como católicos. Y con todo y eso se tienen que enfrentar valientemente a los profesores y decirles, no, profesor, yo en eso no estoy de acuerdo, no puedo participar, y si usted me permite, yo puedo defender por qué el aborto es en realidad un homicidio.
y atenta contra la ética de los médicos. Y eso en primera instancia. La segunda tema para resaltar finalmente es que este pérdida de rigor, pérdida de profundidad de las universidades, pues generaron la atracción a unos profesores que no están empeñados en el conocimiento, sino que encuentran en el ejercicio de la cátedra una forma de vida, como cualquier otra, como ser contador o como ser psicólogo. No lo hacen con la pasión de los profesores que nos alcanzaron a tocar a nosotros. Y entonces los que todavía subsisten son profesores que están condicionados por una espiral del silencio y por una forma de opresión velada que les impide hablar de cosas por miedo. Hoy en día yo creo que la libertad de cátedra quedó Para mí, sometida totalmente a la visión de unos ideólogos que hablan duro y de unos estudiantes que les sirven como cámara de eco. Y eso es gravísimo porque entonces las universidades no están buscando la verdad, sino están buscando la validación de quienes les dan la plata, sean ellos los papás de los alumnos, los que los financian, los que financian investigaciones. y que no armen un escándalo y que los medios de comunicación no los llamen a interrogar. A mí de las cosas más tristes que yo veo es la pérdida de la libertad del profesor, y lo he dicho aquí en más de una ocasión, el profesor que es silenciado porque lo consideran políticamente incorrecto. A mí me invitaron a dar en una universidad en Estados Unidos, católica, hace 3 años, una charla sobre este problema a los profesores, no a los estudiantes, sino solamente a los profesores. Enseñar derecho en tiempos de ideologías. Se llama el artículo, que después fue publicado en inglés. Y yo planteaba un poco ese problema. Estamos viviendo un momento donde, por un lado, hay una generación de cristal, una generación que hay que consentir, que hay que cuidar, que no admite la discrepancia, que llora por todo, y por otro lado, un profesor muerto de miedo que no puede contar ciertas cosas precisamente para que este estudiante no salga corriendo o no salga protestando. Tú has visto todo lo que ha pasado en la Universidad Norteamericana, que por ejemplo invitan a Jordan Peterson o a Charlie Kirk o no sé, o a Ben Shapiro a cualquier universidad, y salen estos estudiantes gritando safe space, expúlsenlo. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a recibir a ese profesor? Y empieza como todo a crecer todo eso, y las universidades entonces se angustian. No invitemos a Ben Shapiro porque mire lo que está pasando, o a Charlie Kirk. Hasta hace por lo menos un año esto era muy común. Las cosas han venido cambiando gracias a lo que está pasando en Estados Unidos, pero hasta hace muy poco, Rami, los profesores no podían hablar, y esa fue de las cosas que más tristeza me dio a mí. Fue una de las cosas en las cuales ahí, Gabriel, te voy a interrumpir porque es que nuestros suscriptores que van aumentando no me perdonarían si en este capítulo yo no te pregunto a ti por tu propio testimonio, Gabriel, y es que eso que lo estamos viendo hoy con asombro, y es que persiguen a Charlie Kirk, que no lo dejan hablar, a Ben Shapiro, que a Matt Walsh tampoco lo dejan hacer sus presentaciones en las universidades. Tú lo viviste hace ya varios años en Colombia, y fue la razón por la que terminaste cambiando tu orientación profesional y saliéndote del mundo educativo en el que tenías no solo una gran experiencia, sino grandes reconocimientos como profesor de Derecho Constitucional, investigador y conferencista muy aplomado. Cuéntanos un poco y comparte lo que puedas, sin duda. Hasta que no me sacaras este tema, no descansabas, ¿no, Rami? Sí, yo no podía. No, mira, fue una cosa muy desastrosa, muy triste, muy dolorosa. Primero, yo no estaba en Colombia, yo estaba en Estados Unidos. Yo me vine a Estados Unidos inicialmente por 2 años. Me vine con una cierta, sabático, y al mismo tiempo para terminar un libro que estaba haciendo en ese momento, que no era un libro mío, era una traducción de un libro de Gerhard Niemeyer, que hemos hablado también acá. Entonces yo me demoro, yo pido 1 año de licencia, de que necesito gastarme más o menos 1 año. Y cuando estoy acá, me acuerdo que es en un fin de semana donde estamos de paseo, la familia, y estamos recorriendo otras ciudades en carro, sin internet y sin nada.
Llegamos un día y yo me encuentro con que mi celular, al día siguiente, llegamos tardísimo, nos levantamos tardísimo y encuentro más de 100 mensajes en mi celular. Y yo, ¿pero qué pasó? Y yo mientras caía en cuenta, bueno, punto fue que en ese momento se estaba jugando en la Corte Constitucional colombiana, se estaba jugando el tema del matrimonio gay, del mal llamado matrimonio gay. Y la universidad había enviado un amicus curiae firmado por un profesor de la Facultad de Medicina muy bueno, el profesor Arango, y el cual había adherido la universidad. Oficialmente, entonces, la universidad había adherido en contra, proponiéndole a la Corte, pidiéndole prudencia, pidiéndole cautela, hablando del artículo del 42, hablando de tantas cosas, de que la familia había que respetarla y había que estudiarla de una manera distinta. Y entonces, como son, los ideólogos son, tú y yo ya que los conocemos también, ellos son como hienas que van en manada y tratan como de aislar a la presa. Y la presa en ese momento era la sabana, era la universidad. Y entonces le arman un escándalo durísimo a la universidad, además secundado por los medios de comunicación. Entonces son todos los medios, más estos activistas de izquierda. Pero ¿cómo fue el escándalo? Entonces el escándalo comienza con esa carta, pero entonces para desprestigiar a la universidad, durante el momento en que están, eso después me entero yo, porque yo no me enteré, sí, yo me desconecto un jueves y vuelvo a salir un martes, porque no había internet. Entonces, hasta donde el jueves la universidad había presentado el amicus curiae y había, digamos, una presión de algunos elementos de que como la universidad, ahí está pintada la universidad de esos católicos, y etcétera, etcétera. Pero para seguir con el cuento de presionar a la universidad, alguien saca un audio de una clase que yo doy. El escándalo, creo que es en el 2014 o 2015, en el 2015 es el escándalo. Y yo esa clase la había haber dado en el 2013, 2012. Yo me meto mucho en este tema desde el 2009. ¿Por qué? Porque recibo una llamada de un medio de comunicación colombiano donde dicen se está empezando a plantear el tema de la unión de parejas homosexuales, quisiéramos conocer su opinión. Y yo le dije a la niña, mira, yo ese tema conozco relativamente poco. Me dice, no, es para dentro de 15 días. Entonces le dije, déjame, te aviso. Bueno, ¿qué hice yo en esos 15 días? Me fui a la Facultad de Medicina, me fui a la Facultad de Psicología, de Psiquiatría, hablé con médicos, hablé con expertos, me llené de literatura y me volví, no un experto, pero sí un tipo que sabía de qué estaba hablando. Me hacen la entrevista y yo más o menos ya tenía un conocimiento claro de cuáles eran los elementos ideológicos que estaban presentes dentro de esa discusión. Entonces, volviendo ya al momento en que yo ya dicto la clase, yo tengo un capítulo. En el 2000, la clase fue 2012. 2012, ponle, 2013, yo no sé. Porque acuérdate que el ideólogo que publica eso, el activista, primero no era alumno mío, porque yo le escuché la voz y uno sabe quién va y quién no va. Eso fue que él de alguna manera obtuvo, a mí me grababan las clases mucho mis estudiantes y tenían todo el derecho de hacerlo, pues porque yo nunca he escondido nada en mi vida, entonces graben mis clases, no hay problema. Entonces alguien graba mi clase y se la entrega a este activista, no sé por qué, ahí digamos hay un punto. Varios años después. Y entonces ese activista, claro, como están presionando a la universidad por lo que ella había mandado esa carta, además sacan entonces la clase del profesor, mira, es que también tienen un profesor de derecho. Y dura como 20 segundos lo que sacan, o 30 segundos, donde yo estoy leyendo el manifiesto gay, que es un documento que lo publican en 1900, si mal no recuerdo, 88, 89, por un activista aquí en Estados Unidos, donde él, entre otras cosas, le llama a la guerra en contra de las familias, en contra de los hijos, vamos a perseguirlos, vamos a atacarlos, ustedes no van a descansar. Y yo voy leyendo el manifiesto gay, que no son mis palabras, son palabras escritas por un activista, y en un momento determinado de la charla digo, porque tal vez yo veo que alguien se está sonriendo, acuérdate que en Colombia a veces hacían chistes sobre estos temas, y yo siempre le decía a mis estudiantes, ojo, vamos a tratar temas muy controversiales, les pido mucho respeto. Y seguramente alguien se estaba riendo y yo digo, ojo, que esto planteémoslo con mucho respeto porque acuérdense que mucha gente de esta está enferma. Doy esa expresión nomás, ese es todo el escándalo, o sea, es algo, ¿no? Y eso está en una clase, yo dictaba teoría del derecho y yo hacía un repaso por todas las escuelas del derecho.
y una de esas escuelas del derecho hablaba de las escuelas marxistas. Y entre las escuelas marxistas hablaba del uso alternativo del derecho y ponía de las escuelas críticas, que eran justamente las que estábamos planteando, todo lo de la deconstrucción que alguna vez tú tocaste acá. Y yo siempre traía a colación ejemplos. Entonces, por allá cuando empecé a dictar ese curso, yo hablaba del nazismo o de temas históricos. Después, por las modas, hablé del aborto mucho, tratando de mostrar los elementos marxistas que hay en la discusión que se va forjando alrededor de cada uno de esos temas. Bueno, a partir del 2011 tal vez, los elementos de moda que están debatiéndose públicamente en Colombia son estos relacionados con la familia y con el matrimonio. Entonces yo me dedico mucho a estudiar o a exponer las líneas ideológicas que hay detrás de todo este tema. Y entonces hago la exposición como si nada fuera y no pasa nada, siempre dentro del debido respeto. Y entonces eso fue el gran escándalo. Pero el escándalo en sí mismo no es tal, porque lo que yo digo no es grave. El escándalo es cómo los medios de comunicación, por eso creo que nuestro próximo tiene que ser sobre los medios de comunicación, Claro. porque esos sí son the enemy of the people, esos sí son los verdaderos enemigos de la gente, como los llama Donald Trump. Los medios de comunicación, ¿qué hicieron con eso? ¡Ah! Lo agrandaron. Entonces yo estuve en primera página de todos los periódicos de mi país y en los medios de comunicación hablados, en esos programas de radio de las 6, 7 de la mañana, de ese tipo que con ese vozarrón que tiene, que lo escucha todo el mundo, que yo jamás lo escuché, pero no por eso, yo lo dejé de escuchar 10 años antes cuando vivía en Colombia, porque siempre me pareció un bufón y un tipo que maltrataba a la gente. Era mi opinión personal, la sigo. Yo escuchaba una entrevista de este tipo a alguien en Colombia y siempre me parecía un tipo irrespetuoso. Y yo nunca lo escuché. Claro, ahora yo fui El entrevistado. no, ni siquiera. Yo fui como que La comidilla. la comidilla de uno de sus programas cuando pasó este escándalo. A todas estas yo seguía sin enterarme, porque repito, el escándalo estaba, pero yo estaba en un paseo. Cuando yo llego y me encuentro con todo eso, yo empiezo a escribir qué está pasando, empiezo a enterar, empiezo a escuchar, llamo a la universidad y me dice mi secretaria: doctor, siquiera apareció, hay 100 periodistas afuera preguntando por usted, no sé cuánto. Le dije, necesito hablar con el decano o con alguien que me atienda. Mire, que el rector quiere hablar con usted. Me llama el rector y me dice: Gabriel, no hables con la prensa. Fue lo primero que me dijo. Nosotros vamos a manejar esto. El escándalo es producto de todo esto que se maneja la Corte Constitucional. Casi que cuando tú estás enseñando derecho, teoría del derecho, una clase sobre marxismo, yo estaba viviendo lo que yo estaba enseñando. O sea, si alguno de mis alumnos quería demostración de que mi teoría de lo que yo planteaba era verdadera, ahí la estaban perfectamente teniendo. Te va a comunicar a alguien, creo que de Argentina o de Uruguay, te va a llamar, que es experto en manejo de crisis, porque eso lo consideran una crisis. A los 10 minutos me llama esta persona, un argentino o un uruguayo: sí, Gabriel, ya, mira, no hables, y empieza a contarme todo el cuento, y yo me quedo Claro, tranquilo. porque es que en esa época la idea en eso, como los conflictos no eran tan evidentes, era tranquilo, déjelo pasar, porque el ciclo de noticias dura un día, 2 días, máximo 3 días, y después nadie se acuerda. En cambio, si usted responde, lo vuelve un problema. Y eso nos ha costado como sociedad y como cultura muchísimo, porque esa es la primera piedra de la espiral del silencio. Y entonces, es que yo recuerdo, hablábamos con nuestros amigos, ¿te acuerdas de Felipe Márquez? Y bueno, y todos los que éramos amigos desde antes tuyo, y decíamos, qué difícil debe ser esa situación. Tú estabas también, pues no sé si recién casado, pero tú estabas muy joven, tu esposa también estaba muy joven, tus hijos, bueno, y estos se te metieron, pero con toda, por todos lados. Claro. Era una campaña de desprestigio. Yo llamé al procurador de la época y era por el teléfono, muerto de la risa, porque el procurador, ese sí que se batió contra todos y no le importaba. Ese sí no fue el de la espiral del silencio. Y me decía simplemente: ánimo, Gabriel, qué bueno lo que te está pasando. Me dio muchos años. La verdad es que mira, en ese momento aparecieron unos amigos que yo decía: Dios mío, ¿esta gente de dónde? Espectaculares. O sea, fue un momento extraordinario. Y un profesor de la Universidad de Texas, Mark Regnerus,
que había tenido ese problema también aquí hacía Claro, él años. fue el que dijo, el que definió científicamente que no hay gen gay. No, y él hizo todo el estudio sobre Y el de las parejas de las homosexuales y el parejas de las impacto en los familias niños. y lo que Claro, pasaba con los niños, exacto. Y que recibió un escándalo aquí también, que casi lo echan de la universidad. Bueno, claro. y entonces yo hablo con él y él es otra persona que, como ya ha pasado por el tema, me da unos muy buenos consejos. Y yo lo entrego todo a manos de Dios y me pongo a rezar por la gente que me está atacando y todo eso. Y me pongo como en manos también de los expertos. Bueno, no quieren que yo hable con los medios, pues yo no hablo, no tengo por qué hacerlo tampoco. Y ya por lo menos pues que lo haga la universidad. Y yo pienso que, a ver, tú tocas un tema ahí muy, muy crudo y de pronto muy fuerte. Yo no sé, Rami, uno retrospectivamente, a ver, yo lo he dicho en otros programas, yo me sentí muy solo, pero no solo por ese hecho aislado, porque es que yo este tema lo hablé en muchísimas conferencias. O sea, yo me acuerdo haber estado en diferentes escenarios en el mundo oponiéndome a muchas sentencias de la Corte Constitucional, defendiendo la libertad religiosa o la libertad de conciencia, haciendo un planteamiento de fundamentación de derechos humanos muy diferente al que yo estaba viendo en la Corte Constitucional. Entonces, y yo nunca tapé ni nunca me escondí, digámoslo así, con relación a ninguno de estos temas, porque siempre lo hice como lo he hecho toda mi vida, de manera académica y de manera respetuosa, pero sí lo hacía de manera muy solitaria. Entonces, yo por eso yo veía en esa época, que yo me acuerde, el procurador que se le enfrentaba a esta gente sin miedo, Alejandro Ordóñez, y Silva Miriam segundo, Hoyos también. Ilva Miriam Hoyos, también una mujer valientísima que daba las luchas públicas y no le importaba. Y la otra persona fue Ángela Hernández, de la que también hablamos. Pero más allá de nosotros 3 o 4, no había nadie más, o era muy poca la gente, todo el mundo salía asustado. Mira qué curioso, la universidad retira el apoyo a la carta, que eso nunca yo estuve de acuerdo, me pareció un acto de profunda cobardía. Claro, y selló su destino porque entonces No, pero le... espérate, pero el médico que la redactó la presentó a nombre propio. Mírame el valiente, doctor Arango. Yo acuerdo que yo le escribí algo a felicitarlo, a decirle, uff, buenísimo. Pero entonces yo, digamos que yo quedé muy insatisfecho con lo que pasó en su momento. Me sentí muy poco respaldado por la universidad porque de pronto esperaba como una mayor fortaleza, un mayor entereza. Pues la verdad se defiende en el Claro, Calvario. claro. Uno no defiende la verdad en el penthouse, uno la defiende en el Calvario. Y yo veo que de pronto el lenguaje tan políticamente correcto, tratando como de aplacar, y me dolió. Hoy retrospectivamente lo veo y digo, no, de pronto era lo que había que hacer en su momento, Rami, porque yo creo que la universidad aprendió mucho de eso, Sí, eso, de ahí, ese ahí, momento. Entonces, entrar a juzgar eso retrospectivamente me parece que es un sí, error. yo creo que Era juzgar las algo cosas nuevo, perdóname, en termino, reversa. era algo nuevo para todos eso nos Mm. llegó como algo nuevo. Para mí no tanto en el sentido de que yo era profesor de eso, o sea, yo sabía que algún día a nosotros nos iba a pasar algo así. ¿Por qué? Porque es la horda, cuando uno estudia la horda, las hienas, yo veo a los ideólogos siempre como unas hienas, que se esconden detrás de un teclado, que utilizan a los medios como altavoces, que son arrogantes, que son malosos, que son manipuladores y que atacan cuando se sienten todopoderosos. Imagínate, en el 2014 ellos se sentían completamente todopoderosos. Tenían todo el apoyo de las cortes, todo el apoyo de los fiscales, tenía todo el andamiaje político a su favor. Hoy en día eso ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho porque fueron apareciendo en escena personajes de la talla de Agustín Laje, que ese es otro que se la canta en la cara desde la Patagonia hasta Alaska. Y ese no le come cuento a nadie. A mí es uno de los personajes que más admiro yo por su valentía y por su brillantez. Pero después vengo a vivir a este país y está repleto, el mismo Shapiro o el mismo Charlie Kirk. Charlie Kirk para mí es un fenómeno Pero de otro déjame, nivel, y es un tipo que no tiene más de, no sé, 28, 30 años, y se debate y se bate en todas las universidades de este país sobre esos esos déjame específicos temas. decirte un par de cosas. La primera es que sí, efectivamente no es inútil juzgar las reacciones de unos y otros. Sin embargo, sí te quiero decir que tu reacción de obediencia, de silencio, de sufrimiento
solitario. Eh, en mi caso particular ha sido uno de los alicientes para dar la lucha pro vida en Colombia, porque yo no quisiera que experiencias como la tuya le pasaran a más personas que honestamente han dedicado su vida a la búsqueda de la verdad a través de la academia y más a través de la profesión de abogado. Y cuando yo volví al tema Provida, que fue tal vez en el año 2016, 2017, en muchas de las reuniones que yo tuve con líderes Provida y con obispos, tu caso fue mencionado como un caso digno y ejemplar de lo que en realidad estaba sucediendo, es decir, teníamos el mártir para demostrar que lo que se estaba diciendo no era mentira, sino era verdad, y que no era una teoría de conspiración, sino que era una realidad. Y bendito sea Dios que te acompañó Dios mismo en ese tránsito, a ti y a tu familia, que hoy en día tienes una vida muy cómoda en Estados Unidos y tus hijos están felices y has estado recientemente en los grados de tus dos hijos y estás, digamos, viviendo una vida plena en familia y tranquila. Bueno, y ahora tenemos este podcast para no quedarnos Eso te del iba a todo decir. callados. Sí. Mm. Pero la verdad es que ese sacrificio que hiciste no fue en vano. De verdad, Gabriel, no fue en vano y te lo digo con el corazón en la mano y con profundo agradecimiento por todos los que en su momento no te lo reconocieron. Y es que desafortunadamente en estas batallas, y esto yo creo que nuestros oyentes lo deben tener muy presente, algunos serán llamados al martirio porque desafortunadamente sin esos ejemplos duros, crudos, de que esto que estamos hablando es verdadero, que crea daños, que hay gente que sale lastimada, si la gente no encuentra esos ejemplos, no hay transformación del corazón. Y desafortunadamente, pues te tocó a ti, pero igual en tu testimonio dices con alegría que gracias a Dios pasó eso y que viviste un momento de mucha cercanía a Dios, mucho colegaje Hay una y cosa, mucho sí, encontrarse en lo esencial. Eso es la virtud del mártir. El mártir encuentra unas delicias espirituales sí. que no le son dadas a los demás. Hay unas cosas que a mí me pasaron en esa época que también son muy providenciales. Yo aprovecho este viaje acá, que inicialmente iba a ser un año y después por razones académicas se me prolongó otro, y ya después en el segundo año digo, ya mis hijos estaban felices acá, yo ya estaba camino muy rápido a la ciudadanía, mi esposa es americana, pues yo también ya estaba dando muchos pasos así, se estaba presentando lo de la empresa y como dices tú, una vida en un país muy tranquilo y sobre todo en un estado como este, que es muy como nosotros, entonces, y muy con principios como los nuestros. Entonces uno se amaña, nos fuimos amañando acá. Pero más allá de eso, cuando pasa eso, una de las cosas que yo quise hacer siempre toda mi vida es, yo quiero tener un momento de mi vida donde me quiero leer gozosamente la Biblia de pasta a pasta. Nunca lo había hecho en toda mi vida. Y muy curiosamente, yo ya llevaba más o menos unos 4 o 5 meses haciendo lectura con una disciplina, además, Rami, diaria de la Biblia y estaba transitando algunos pasajes de los Salmos donde el rey David está clamando protección a Dios y el Dios le está mostrando una misericordia muy grande. Y a mí me llega este problema y me llega justo en ese momento. Entonces, para mí espiritualmente, me llega en uno de los mejores momentos de mi vida, porque estoy muy cerca y muy agradecido y lo asumo de esa forma. Me da pesar, sí, porque claro, este es uno de los puntos que me hace como qué jartera volver a Colombia, qué jartera pasar uno por eso, o sea, como que ya no te llama mucho la atención volver a eso que tanto hiciste, porque de pronto las condiciones ya no son las mismas, ya no soñaba, ya no me desvelaba una vida académica si ese el precio que había que pagar era ese. Yo quiero pagar ese precio, pero lo quiero pagar viviendo en mi vida académica. Voy a seguir hablando de la verdad y voy a seguir hablando de las cosas. Yo, entre otras cosas, yo seguí escribiendo.
yo seguí publicando artículos en diferentes partes y me siguieron invitando a diferentes lugares a dar conferencias y a programas de televisión y cosas así. O sea que mi vida académica de alguna manera se mantuvo. Claro, hasta que llegó el podcast contigo, que ya me parece que es formidable porque lo hace uno en un momento de la vida extraordinario. Pero sí, yo creo que el mensaje central que hay ahí, Rami, es que uno tiene que pegarse de Dios y Dios sabe más. Y si uno no está con Dios, uno estos golpes no los pasa tan fácilmente. Y sobre todo que a partir de eso, como dices tú, se aprendieron muchas cosas y la misma universidad aprendió muchas cosas y hay que defender, la verdad hay que defenderla, Rami. Uno por decir las cosas, a pesar de que lo maltraten y todo, tarde o temprano la verdad triunfa y hay que dar esa batalla por la verdad porque de lo contrario nuestros hijos la van a pasar muy mal. Fíjate que eso lo vimos en algún ejemplo anterior con alguno de los filósofos que hablábamos en algún episodio. Rami, se nos está yendo muy largo. Y yo creo que esa es la conclusión de este capítulo. Íbamos a concluir diferente, pero yo creo que esto es de alguna manera lo que Dios quería para la charla de hoy. Es esto que estamos hablando en este podcast, no son teorías. De alguna manera, tú y de pronto yo parcialmente hemos tenido que sufrir el rigor de defender la verdad y lo que eso implica en términos profesionales, personales, espirituales. Y en este tema, que es el de las universidades, tu ejemplo es un ejemplo digno de seguir y es estar dispuesto a defender la verdad, como tú dices, hasta la cruz, ¿sí? Y es que la verdad no se defiende porque es bonita, porque es cómoda, porque es atractiva, porque es lo que uno debe hacer, no, se defiende es porque uno tiene un compromiso con Dios, con quien es la verdad. Y ese compromiso lo debe llevar a uno a donde tenga que llegar. Y también es muy aleccionadora tu historia finalmente, porque mira, ante una universidad que se ha vuelto ideologizada por todas las razones que vimos, y seguramente muchos de nuestros oyentes lo están sufriendo y ya nos han comentado algo sobre eso, cuando se enfrentan con la mentira en el ámbito académico, hay que hacer valer la verdad, cueste lo que cueste, porque al final ese precio que uno paga en ese momento es poco en comparación con la satisfacción de liberarse de esas ataduras, de liberarse de esa esclavitud que le intentan imponer a uno en las universidades por pensar diferente, por tratar de llegar a profundizar en los debates, por cuestionar lo que le dan por sentado. Y esta es realmente lo que yo recojo de este capítulo, y es que aquellos de ustedes y de nosotros que estamos en el medio académico o en el medio universitario y sufrimos esta imposición ideológica, que no nos dé miedo defender la verdad, que no nos dé miedo. Hagámoslo con rigor, eso sí, y Gabriel sé que se ha metido todas las horas del mundo en lecturas, en investigaciones, lo veo yo a altas horas de la madrugada investigando temas para el podcast y por eso nos han salido tan rigurosas nuestras apreciaciones. Pero es eso, ese compromiso con la verdad implica un sacrificio y un compromiso con el conocimiento, pero también un abandono en Dios. Y ahí, en ese abandono en Dios, encuentra uno la libertad. Y fíjense que todo este problema de las ideologías siempre está terminando ahí. Curiosamente, todos los capítulos de alguna manera decimos, vea, la forma de liberarse de todo esto es volviendo la mirada a lo eterno, a lo trascendente, a lo que no muta, a nuestro Creador. Y si nosotros logramos transmitir ese mensaje a partir de los distintos énfasis que estamos haciendo, pues yo creo que ese es un buen resultado de este ejercicio, de este podcast. Y de verdad, Gabriel, te agradezco profundamente, no solo la manera en que estás compartiendo con nosotros estos programas, sino el programa de hoy, porque sé que ese testimonio es crudo, es difícil para ti. Hoy lo puedes compartir con mucha más tranquilidad, pero gracias por compartirlo, porque de ahí sacamos provecho muchos de nosotros que miramos con admiración lo que te sucedió
pero con profunda esperanza de saber que sigues igualito, que sigues bien, que estás ahí al pie del cañón y ahora Regio. tratando de volvernos youtubers a los 50 años, que eso es maravilloso. Muchas gracias. Sí, a ti muchas gracias, muchas bendiciones para todos y espero no no haber dicho cosas indebidas. Sino que Dios nos bendiga. Así Bueno, es, un abrazo. Dios Chao, nos chao. bendiga. Que estén bien. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.